En el marco de las actividades organizadas por esta honorable Cámara de Diputados, con el objetivo de fortalecer sus vínculos con distintos sectores de la sociedad, promoviendo acciones solidarias donde los empleados legislativos seamos los protagonistas, para enriquecer nuestro capital social y dando el ejemplo desde esta Casa Legislativa. Damos la bienvenida a la señora secretaria de la honorable Cámara de Diputados, doctora Evelyn Karsten, señores diputados, integrantes de la Comisión de Salud Pública de esta Cámara. La bienvenida también al doctor Bertinaldo Ábalos, coordinador de hemodonación del Banco de Sangre Central de Corrientes, a la doctora María Susana Pizzarello, directora de Docencia e Investigación del Ministerio de Salud Pública y asesora del Banco Central de Sangre, y demás integrantes de la Comisión Directiva. Personal del Banco de Sangre también, doctor Luciano Pizzarello, que nos acompaña. El doctor Ábalos disertará sobre la importancia de esta acción, porque como sabemos, donar sangre es donar vida. En primer término, y para dar la bienvenida, vamos a escuchar las palabras de la señora secretaria de la honorable Cámara de Diputados, la doctora Evelyn Karsten. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por venir, por aceptar esta convocatoria. Gracias, señores diputados, por estar presentes. Gracias, señor Ábalos, por la disertación. Gracias, María Susana. Todos sabemos el trabajo enorme que tiene tu función para la sociedad. Así que simplemente darles la bienvenida, teniendo en cuenta dentro de las actividades, como decía nuestro locutor, que la Cámara de Diputados está desarrollando, actividades de tipo solidario. Creemos que es un lugar, un espacio propicio para que esto, que es tan trascendental y tan importante, tome mayor difusión y llegue a la mayor cantidad posible de gente en la ciudadanía. El lema es: donar sangre es donar vida, pero sinceramente creo que muy pocos de los que estamos acá alguna vez, tal vez alguna vez, hemos donado sangre durante el transcurso de nuestra vida, algunos tal vez nunca, y me parece que es algo tan fundamental, ¿no? A veces vaciamos nuestros placares, donamos ropa, donamos abrigo. ¿Y por qué no donar sangre, que es algo que no se fabrica, que no se compra, que no se vende y que todos tenemos? Y que solamente cuando ocurre alguna tragedia o algún familiar se enferma, algún amigo, algún conocido, ahí nos acordamos de lo importante que es. Y entonces me parece que esto tiene que ser algo cotidiano, que ser como una actividad, así como ir a una fiesta, como ir a misa, como ir a trabajar. La donación tiene que ser algo cotidiano en nosotros. Y bueno, me parece sumamente importante esta charla para sacarnos las dudas, para que la gente se saque las dudas y no tenga miedo a hacerlo. Así que bueno, simplemente agradecerles y sean ustedes bienvenidos. En este ámbito encontrarán un lugar propicio para poder seguir desarrollando esta actividad. Muchas gracias. Muy bien, ahora sí vamos a escuchar, señoras y señores, al doctor Bertinaldo Ábalos, a la doctora María Susana Pizzarello y luego sí al doctor Ábalos también en la disertación. Muy buenos días. Antes que nada, bueno, agradecer a las autoridades presentes. Muchas gracias, Evelyn, por este espacio. La verdad que emociona ver en el auditorium gente entre alumnos, amigos, donantes y que estén acá para tomar conciencia o por lo menos para intentar ser explicadores de este acto tan solidario que es la donación de sangre. Entendemos que el trabajo lo tenemos que hacer interdisciplinario y esto es parte de esta réplica. Sobre todo que la sociedad comienza a entender, motivo por el cual agradecemos este espacio y que ustedes estén acá. Es vital la responsabilidad civil que tenemos, ¿sí? No todos podemos ser donantes,
pero todos podemos replicar esta acción que salva muchas vidas. Siempre menciono que uno de los grandes sueños es que nazca en nuestro país un niño que diga: algún día tengo que ser donante. En los países desarrollados esperan a cumplir 16 o 18 años para poder ir a donar o tener aptitud física para ir a donar. Ese cambio se está produciendo no solo en nuestra provincia, sino en nuestro país, gracias a esta apertura y a este crecimiento de la sociedad toda y de la gente que tiene el poder de decisión y que nos permite este tipo de acciones en los distintos ámbitos. Este es un primer paso. Aspiramos a más charlas, a concretar listas, pero lo importante que me parece que tienen que acordarse es que tenemos que ser todos replicadores de que esto es un acto de amor, y cuando uno, más allá del acto científico, es un acto de amor, y cuando uno es solidario, se llena el alma. Y estar felices es parte de la salud, como bien dice la Organización Mundial. Es un punto importante. El hacer el bien nos hace bien, y es un punto extremadamente importante porque vamos a dar salud, pero también vamos a recibir salud de forma indirecta. Así que bueno, ¿qué más decirles? Este espacio es para que tomemos conciencia, para fidelizar a los que ya son donantes, para los que tienen algún tipo de duda la puedan evacuar, y para que los que no pueden ser donantes puedan replicar de esta importancia. Como bien decía Evelyn, la sangre no se consiguió hasta el día de hoy, pese a muchísimos intentos a nivel mundial, no se consiguió fabricar en la cantidad necesaria. Esa sería la gran solución. Nosotros tenemos la fábrica en nuestro cuerpo. Y es un tipo de acto que nos permite dar vida en vida. Desde el acto de la donación como desde el acto de la replicación. Así que bueno, agradecida nuevamente y sabiendo de la responsabilidad civil y ética de cada uno de ustedes acá, voy a dar paso a Bertinaldo para que comience con la disertación. Gracias. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por esta presencia. Realmente nos sentimos muy halagados y agradecidos de poder estar hoy aquí de la mano de Eugenia, de Pamela, de Legislativos en Acción, este proyecto social, solidario, de estimular acciones en beneficio al personal y a la comunidad en general, que realmente necesita de nuestro aporte, que puede estar pasando por un momento crítico de salud, ya sea personal o de algún familiar directo, y es por ello que, recibiendo esta propuesta, esta invitación, por supuesto desde el Banco de Sangre, nos sentimos sumamente consustanciados y hemos asumido este compromiso de realizar acciones educativas y de campañas de donación en y para la comunidad del personal legislativo. Esto se compatibiliza perfectamente con el programa del Banco de Sangre en materia de promoción de la donación, porque justamente las dos principales causas por las cuales la comunidad no dona, primero, por falta de información, y segundo, que es lo más curioso, porque nunca me invitaron. Eso llama la atención, ¿no? Vemos en la televisión, en algún aviso del diario, escuchamos en la radio, se necesitan tantos donantes y demás, pero la realidad es que pensamos que esa información es para el vecino, no para mí. Es así, es natural. Tenemos que mirarnos al espejo como sociedad, y es una realidad. Nadie deja de comer el asadito el fin de semana, ni de tomar mate en la costanera para atender a un reclamo, excepto que se mencione el nombre del paciente y lo reconozcamos como amigo, familiar y demás. El resto miramos al costado, le incluyo, y esperamos que alguien reaccione. Ahora, este tipo de gestiones
en instituciones, empresas, colegios, iglesias, facultades, etcétera, 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 de abrir las puertas, generar espacios educativos y además de ello proponer una fecha para una campaña de donación, anotándonos en una lista, los que voluntariamente lo quieren hacer, cierran estas dos cuestiones, estos dos baches principales que son los motivos por los cuales la comunidad no se acerca a la donación. Me encantó mucho esa reflexión, Evelyn. Estamos como muy consustanciados a otro tipo de campañas solidarias, pero a veces no incorporamos la donación dentro del hábito social. Por eso, esa expresión de Susana ya está incorporada en el discurso de ella, de este cambio cultural, es un paradigma social el que debemos modificar, y que nuestros chicos crezcan ya hablando de la donación de sangre en el colegio, en la casa. El 14 de junio se celebró el Día Mundial del Donante y tenemos una postal de dos mamás que se acercaron ese día a donar sangre por primera vez con sus nenas que las retiraron del colegio, del jardincito, las nenas sentaditas ahí adelante y las mamás donando sangre. Qué mejor postal, qué mejor video educativo le estaban dando a esas mamás, a esas nenitas, que seguramente lo comentaron entre sus amigos en la casa, y es un boca a boca que va gestionando una actitud distinta, mucho más amable, no traumática respecto a la donación voluntaria de sangre. La historia continuó porque incluso una de las nenas llegó a la casa llorando porque ella también quiso donar sangre. No, una historia increíble. Pero bueno, vamos de lleno ya a lo que traemos en materia de información. Es muy necesario informarnos y sobre todo actualizarnos respecto a la práctica de la donación de sangre, porque hablar de, qué sé yo, 15 años, 20 años atrás, es casi una eternidad, es la prehistoria en la medicina transfusional. Por lo tanto, necesitamos actualizarnos, saber que hay cosas que se han modificado, saber que hay condiciones mucho más flexibles en algún sentido respecto a la donación. Y lo primero que tengo que contar, yo no puedo alejarme demasiado de mis banners, los dos que están acá porque son casi el machete de mi tarea. En ese primer banner tenemos algunas preguntas disparadoras respecto a lo que la comunidad necesita saber respecto a la donación. ¿Por qué hay que donar sangre? Porque todos los días se necesitan más de 5.000 unidades para pacientes que la requieran. Y la más avanzada tecnología no ha sido capaz de fabricar un producto que lo reemplace. Lo que decía Susana, no existe la sangre artificial, sintética, fabricada de manera alternativa. Dependemos hasta el día de hoy del donante para poder resolver las situaciones de salud de nuestros pacientes. Y otra cuestión, la demanda transfusional diaria. Esto viene de la mano a una información, a un estudio hecho desde la Organización Mundial de la Salud que dice precisamente que 9 de cada 10 personas va a necesitar sangre para sí mismo o un familiar directo. Papá, mamá, esposo, esposa, hijos. En ese círculo, 9 de cada 10 personas va a necesitar un recurso hemoterapéutico. Es una tasa muy alta, De los aquí presentes se salvan creo que 2,5 o 3, y el resto en algún momento vamos a tener que gestionar donaciones e incluso procurar algún recurso hemoterapéutico para solucionar un problema de salud en la familia o personalmente. Lo dijo la OMS, esto no es un dato tomado de cualquier Wikipedia ni esas páginas sin mayores fundamentos. También, y esto sí es un dato alentador, la OMS hace una tasa de estimación de demanda para cualquier comunidad en el mundo. Dice que si el 3%, solamente el 3% de la comunidad dona una vez al año, cubrimos todas las demandas transfusionales de esa comunidad. ¿Podemos hacer el cálculo? ¿Cuánto necesitamos para Corrientes? La publicidad ya dice, somos 1 millón,
aproximadamente serían unas 30.000 donaciones al año. La otra pregunta, ¿cuántos donantes tenemos en la provincia de Corrientes por año? Los del Banco de Sangre no pueden hablar, ¿eh? Está bien, esta es la respuesta que habitualmente tenemos, no tenemos idea. Pero es importante que nosotros se lo contemos, ¿eh? Para saber dónde estamos parados y a dónde queremos llegar. Actualmente la provincia de Corrientes tiene un promedio anual de unas 20.000 donaciones al año. Estamos en un 2% de ese 3% ideal que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y tenemos que llegar a eso. Y estamos seguros que vamos a llegar a eso en tanto y en cuanto la comunidad acompañe. Por otra parte, en ese cambio de paradigma que hacía mención María Susana, también la intención es que poco a poco el problema de la donación no sea un problema del paciente, sino del banco de sangre con la comunidad. Suena lindo esto, ¿no? Es lo mejor, que nosotros nos ocupemos de manera programada, anticipada, con gente comprometida en esta práctica, realizando campañas periódicas anticipadas a efectos de ir descomprimiendo al paciente de tener que hacer esta tarea de gestionar un donante. ¿Por qué es tan importante? Esto sí tiene que ver un poco con la fisiología de la sangre. Y dice, porque en su recorrido por el organismo proporciona elementos vitales para la oxigenación y defensa contra agentes infecciosos. Eso es un concepto básico que todos ya lo conocemos. Pero sí es importante remarcar el concepto de la vitalidad de la sangre o de alguno de sus componentes. Una persona que está con una importante pérdida de volumen sanguíneo o de alguno de sus componentes, realmente está en una situación muy crítica e incluso con serio riesgo de perder la vida, ¿no? Tenemos muchísimos casos como para contar y visualizar esta cuestión, porque los tiempos realmente son muy importantes y la respuesta tiene que ser casi inmediata. Una persona que está en riesgo hemoterapéutico tiene que ser asistido de manera inmediata. Estamos hablando de media hora, una hora y media como máximo. Por supuesto, la emergencia del hospital tiene recursos como para pilotear los primeros minutos, pero la sangre tiene que aparecer, se tiene que concretar la transfusión, ¿no? Mucha gente cree que termina de donar sangre y sale con la bolsita de sangre para ir al hospital o al sanatorio. E incluso muchos dicen, no, yo no dono porque me reservo para una emergencia en la familia. Y resulta ser que la emergencia la tenemos que resolver en media hora, una hora, 45 minutos. Materialmente esto es imposible. No dudamos de la buena intención, pero hay mucho desconocimiento respecto a los tiempos de procesamiento para poder llegar a una donación de sangre. Ese banner que tienen a mi derecha tiene todo el proceso de la donación desde que el donante pisa el banco de sangre hasta el refrigerio y la despedida, ¿no es cierto? Eso, solamente eso, dura 45 minutos a una hora. Pero nuestra tarea continúa dentro del banco de sangre. Hay que hacer estudios serológicos, inmunohematológicos, separación de los componentes, ya no se transfunde más la sangre entera, así tal cual la tenemos en el cuerpo, se transfunde por cada uno de los componentes, y todo ese proceso desde la donación hasta la transfusión más o menos nos demanda de 18 a 24 horas. ¿Qué situación de emergencia podemos resolver con sangre en las venas? ¿No? Ustedes recordarán, hace un tiempo atrás, 10 o 15 años atrás, Capital Federal, una adolescente jugando con sus compañeras, se lleva por delante una puerta de vidrio con tanta mala suerte que uno de esos vidrios perfora una arteria muy importante, el miembro inferior,
Esa señorita es asistida por docentes, por el personal del colegio, por supuesto algún botiquín de por medio. Se llama a la emergencia, se la traslada y a los pocos minutos de su ingreso al hospital, esa señorita fallece. Esa señorita era la nieta del expresidente Alfonsín, y realmente contamos casos como este porque son dignos de ser analizados así puntualmente. Primero, una señorita, una persona, cero patología, cero enfermedad. Estamos hablando de Capital Federal, que es el principal centro de medicina de la Argentina. Hubo una emergencia, un traslado, se cumplieron varias cuestiones que no se dan en otros lugares. Sin embargo, una persona en muy pocos minutos puede perder la vida si no es asistida de manera inmediata. Por lo tanto, y esto lo comentamos no para generar una conmoción, sino fundamentalmente para visualizar los tiempos y por qué es importante que el recurso hemoterapéutico esté listo, preparado, procesado en nuestras hemotecas, las heladeras que están preparadas especialmente para conservar la sangre y sus componentes al momento de presentarse una situación de emergencia. Como para matizar un poco la exposición, le voy a pedir a Silvina que me ayude. Vamos a mirar un videíto que es un material que nos ofrece la Fundación Hemocentro Buenos Aires, que reflexiona en base a una ficción, un episodio cotidiano, algunas cuestiones vinculadas a la donación de sangre, requisitos para ser donante de sangre, y después vamos a continuar algunos minutitos más con la exposición. ¿Alguna vez se pusieron a pensar que la sangre es un elemento vital e irreemplazable? No me presenté, soy Julián Weiss, actor, conductor, pero no estoy por eso acá. Quiero presentarles una historia muy cortita, un video, que cuenta la curiosa historia de cómo se conocieron Ana y Diego y de cómo una pequeña, pero pequeña acción, como donar sangre, puede resultar muy gratificante. Perfecto. Campeón. Sí, Sí, bueno, campeón. buenísimo. A partir de ahora, chequeo cada 6 meses. Vale, y si no te llamo por cualquier cosa. Sí. Bueno, Como te dije antes, si querés anotarla, sí. afuera tenés la planilla. Bueno, ahora chequeo y. Chequeado. Diego, Gracias. tomaste sol, ¿no? No, puede ser. ¿El sol te aclara o te pusiste aclara? Ah, sí, puede ser, pero hoy en la calle. ¿Qué tenés acá? ¿Qué Los tenés? ganglios. ¿Cómo? Es mejor. Andá. Bueno, gracias, doctor. Chao. Chao, gracias. Está bien, uy, perdóname. No te quise ayudar porque te vi tan cargada en la puerta. Ay, mira, qué linda que es Tara, ¿no? Sí, Mona se llama. Hola, 6 mira, meses. mira con las plomas. Te voy a poner acá. Hola, buena. Sí, Te dije que siempre- estabas anotando para las donaciones. Ah, sí, porque no tenía idea que los perros podían dar sangre. No, bueno, por lo general la gente no se lo imagina, pero es igual que con las personas. Digamos, la sangre es un elemento vital, ¿no? Y por eso es muy importante la donación, porque no hay una fábrica de sangre. Claro, obvio. Ni para los perros, ni para nosotros. Va para allá. ¿Para dónde vas? Sí, yo me voy a preguntar si Ah, yo también. Sí, un Yo poco tomo ahí. sí, porque estoy mojando. Voy para Caballito, no sé si te dejo. Sí. Desafortunadamente, la necesidad de reposición de la sangre es constante. Aproximadamente 1 de cada 7 pacientes que entran en un hospital va a necesitar una transfusión sanguínea. La cantidad de sangre de una persona está en relación con su edad, peso, sexo y altura. Para que te des una idea, una persona adulta tiene aproximadamente 5 litros de sangre. Toda
todos nuestros órganos funcionan gracias a la sangre que circula por arterias, venas y capilares. La sangre es un tejido líquido que recorre nuestro cuerpo transportando células y todos los elementos necesarios para que el organismo realice sus funciones vitales. Respirar, formar sustancias, defenderse de agresiones. La sangre es una mezcla de células suspendidas en un líquido amarillento llamado plasma. El plasma está compuesto principalmente de agua, pero también contiene azúcares, hormonas, sales, minerales y proteínas que intervienen en el proceso de la coagulación sanguínea, imprescindible para que no haya hemorragias espontáneas y reparar heridas. Además de plasma, la sangre está compuesta por varios tipos de células diferentes: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Cada uno tiene una función diferente. Vamos por partes. Los glóbulos rojos le dan el color a la sangre y representan casi la mitad de la misma. Son redondos y se parecen a un plato, pero con mucha flexibilidad. Su tarea principal es llevar oxígeno a otras células del organismo y retirar el dióxido de carbono, que es un desecho. Los glóbulos rojos viven 4 meses dentro del cuerpo. Para reponerlos, la médula ósea produce entre 4 y 5.000 millones de glóbulos rojos por hora. Los glóbulos blancos son los que combaten infecciones producidas por bacterias, virus y microbios que causan enfermedades. Hay varios tipos. Todos ellos forman sistemas de defensa generando anticuerpos. Las plaquetas intervienen cuando se produce una ruptura en alguna de las conducciones de la sangre. Se adhieren rápidamente para que cese la hemorragia, dando tiempo a la formación del coágulo definitivo. En una donación de sangre se extraen 450 mililitros de sangre. Con una donación se pueden salvar 3 vidas o más, ya que la sangre donada se fracciona en componentes. Cada componente tiene un tiempo de conservación diferente, lo que permite transfundir a cada paciente en función de sus necesidades. Con tu donación podés salvar varias vidas. Bueno, entonces hacemos Gaona después Vallese ahí a Aranguren y Aranguren derecho, ¿está bien? Sí, está perfecto. ¿Sabes qué? ¿Tu familia? No me acuerdo. Yo soy cero negativo, el mejor, ¿eh? Bueno, el mejor en realidad es conocido como dador universal. O sea, usted le puede dar a los demás grupos, pero solamente puede recibir de 0 negativo. Es así. Los grupos pueden ser 0, A, B y AB. Todos ellos pueden ser RH positivo o negativo. Entre ellos existen distintas compatibilidades. Todos son necesarios y no hay mejores o peores, aunque sí varía la frecuencia con la que se presentan en las distintas poblaciones. En Argentina, por ejemplo, los menos frecuentes son los llamados RH negativos, que representan solo el 15% de la población. Estos pacientes deberían recibir transfusiones de su mismo RH, y como son minorías, se hace más difícil conseguir donantes. El cero negativo es el famoso dador universal, ya que es el único que puede ser donante de todos los demás grupos. Claro, mi señora está positivo, por eso entonces le sirvió mi sangre, ¿no? Claro, pero no podría ser si fuera al revés, ¿no? Muy bien, están aprendiendo. Y dígame, ¿esa fue la última vez que donó? Sí, la última. No, la primera. Bueno, en realidad, la única. Ese es el problema, porque uno está acostumbrado a donar en una situación de urgencia, cuando en realidad lo ideal sería que se donase habitualmente. También lo que evitamos de esa manera es tener que recurrir a los familiares en situaciones críticas, por ejemplo. Claro, sería muchísimo más fácil. Y sí. Imaginemos el estrés que atraviesa a alguien enfermo que espera ser transfundido. Alguien que está internado por una operación o un accidente imprevisto. Sumémosle a eso la preocupación, porque seguramente el paciente durante esos días tenga que dejar de trabajar, y la angustia de la familia que sale a buscar donantes sin saber dónde encontrarlos. Convengamos que no es un buen momento para sumarse preocupaciones como tener que estar pidiéndole a la gente el compromiso de ir a donar sangre.
Eso no debería estar sucediendo. En nuestro país se necesitan alrededor de 1,5 millones de donaciones por año. La donación voluntaria y habitual es lo que nos permite contar con un sistema que esté siempre abastecido. Además de contar con componentes sanguíneos suficientes, se busca la mayor seguridad transfusional posible y esta solo se refuerza con donantes voluntarios y habituales. Por supuesto que la sangre donada se estudia para evitar la transmisión de enfermedades. Es obligatorio realizar exámenes para descartar sífilis, brucelosis, chagas, hepatitis B y C, HIV y otros virus como el HTLV. Tanto se ha avanzado en estos estudios que hoy existen pruebas más sensibles de biología molecular que reducen aún más el riesgo de transmisión de enfermedades. Para ser donante necesitas ser mayor de 18 años, llevar tu documento de identidad y tener buena salud. No es necesario que estés en ayunas. Una vez en la sala de extracción, la técnica te va a mostrar que los materiales que utiliza son descartables. ¿Y te dolió? No. Ajá. ¿A usted dolió? No. Ah, ¿no? No, además yo estoy acostumbrada, ¿no? Pero en ningún momento me mareé, todo bien. Bueno, ¿qué estás tomando? Un cafecito con leche, lo voy a testear. Comé también. Al igual que Diego, vos también podés ser donante habitual y acercarte a cualquiera de los centros disponibles y aportar tu granito de arena para alcanzar el objetivo de poder dar sangre a todos aquellos que la necesiten, sin tener que pedirle dadores a los pacientes. Donar sangre salva vidas. Se necesitan héroes y vos podés ser uno de ellos. De todo lo que se ve en el video,
de todo lo que se ve en el video, de lo único que no podemos dar garantía es que se consigue una novia donando sangre. El resto es todo en base a la realidad. ¿Me podés adelantar un cachito del banner porque no lo leo? Ahí está. Un poquito más adelante. Ahí. Continúa el banner y antes de esta parte yo repaso un poco los conceptos que vimos en el material. Requisitos básicos para donar sangre: tener 18 a 65 años. Los menores de 18 pueden donar con autorización del papá, de la mamá y estando presentes en el acto de donación. Los mayores de 65 pueden continuar donando si vienen con alguna trayectoria como donantes. Lo que no podemos permitir es que una persona se inicie como donante pasado los 65. Ahí ya la norma nos dice ya no más. Pesar más de 50 kilos, hay una relación entre la talla y el volumen sanguíneo, justamente en función a el volumen que le retiramos al donante, que es de 450 centímetros cúbicos. No podemos retirarle ni más ni menos. ¿Por qué no más? Porque el sachet tiene una capacidad máxima. ¿Y por qué no menos? Porque adentro de ese sachet hay un líquido que es anticoagulante, gracias al cual nuestra sangre continúa líquida fuera del cuerpo. Por lo contrario, eso se pone duro y no sirve para nada, ¿no? Se coagula toda la sangre. Entonces, tiene que estar en proporción el volumen extraído con ese líquido que está dentro del sachet y de manera equilibrada ser transfundido al paciente que lo necesita. ¿Qué tiempo lleva, doctor? ¿Perdón? Tiempo de reacción. Bueno, me preguntan cuánto tiempo demora la extracción. Todo el proceso, decíamos recién que está en aquel banner, desde la recepción, toma de datos, controles clínicos, cuestionario y demás, hasta el refrigerio, más o menos 45 minutos, como máximo 1 hora. La extracción propiamente dicha, que dentro de ese proceso creo que es el paso número 5, la extracción no dura más de 10 minutos. Hay un tiempo lógico, incluso con una persona que está en vía, ¿no es cierto?, que hacemos una vía con la agujita en la vena, no puede estar más de 8 o 10 minutos porque la misma aguja se va tapando por el proceso de la coagulación de la sangre. Así que, pero mucho antes de esos 10 minutos, 6, 7, 8 minutos, esa seta se completa con los 450 mililitros. Volvemos al tema de las condiciones básicas para donar. Dijimos el tema de la edad, del peso, más de 50 kilos. No es necesario estar en ayunas, así como lo decía el video. Es muy importante haber cenado bien, haber descansado bien, levantarme, tomar el desayuno habitual. Lo único que le pedimos al donante es que en las 4 horas previas a la donación haga una dieta fundamentalmente líquida y liviana, no incorporar cosas muy grasas o muy azucaradas nada más, pero el resto no dejar de desayunar, de tomar el matecito de la mañana, el café, lo que habitualmente incorporamos. Hasta el día de hoy recibimos gente que dejó de cenar la noche anterior, se tomó un tecito con 2 galletitas y por supuesto al día siguiente llega a los empujones al banco de sangre, pobrecito, ya con la reserva, ¿no? Entonces eso no es bueno y genera por supuesto físicamente una intolerancia en la donación. Cuanto mejor preparados estemos, sobre todo hidratados, la tolerancia es absolutamente distinta y mejor. En el tercer párrafo dice: al donar sangre no hay riesgo de contraer enfermedades. Todo esto tiene mucho que ver con los mitos y cosas que se dicen y se cuentan. Tenemos catedráticos de la donación de sangre en la comunidad y resulta ser que nunca pisaron un banco de sangre. ¿En serio? No hay riesgos de contraer enfermedades. El material que se usa es absolutamente estéril y descartable. Nada se recicla, nada se reesteriliza. Todo va a la basura una vez que se utiliza. De inmediato el organismo comienza a compensar el volumen extraído. ¿Cuánto le retiramos? Eso está ya por escrito: 450 centímetros cúbicos. El equivalente a esa botellita que compramos en el kiosco de agua y son descartables, bueno, 450 centímetros cúbicos, que es menos
del 10% del volumen total de sangre que tiene una persona de más de 50 kilos. Es un volumen absolutamente inocuo que la medicina ha demostrado que no le genera dificultad a la salud a nadie, en tanto y cuanto estemos bien, ¿cierto? Bien de salud. Donar sangre no genera perjuicio para el donante, no debilita, no engorda, no adelgaza, no me hace caer el pelo, no me obliga a seguir donando toda la vida. ¿Lo escucharon a eso, no? No, si donaste una vez, prácticamente si no tenemos un banco de sangre cerca de la casa, estamos ya directamente en el horno, ¿no? ¿Es así o no? Lo dice mucho la gente, y estas cuestiones no tienen el más mínimo fundamento técnico, médico. Es importante remarcar, a pesar de que ustedes lo saben, ¿no? Pero lo único que sabemos hacer nosotros en el banco de sangre es medicina, y la medicina es para curar a la gente, ayudar a la salud de la gente y no perjudicarle a nadie. No tendría sentido nuestro trabajo si le perjudicamos a uno para ayudar al otro. Entonces todo esto que está allí tiene cada uno de esos puntos un fundamento técnico, científico que lo demuestra. Por ejemplo, no hay riesgo de contraer enfermedades. En el acto de donación, la única sangre presente es la mía, no hay sangre ajena, no hay elemento extraño, ¿cierto? Eventualmente el que puede correr algún riesgo es el paciente, el que va a recibir esa sangre. Y por eso el rigor metodológico, el protocolo que tenemos para la admisión al donante y el procesamiento de la sangre. Para transfundir una sola gota de sangre tenemos que reunir todo un proceso muy técnico, y estamos obligados a hacerlo en beneficio de quien va a recibir esa sangre. A veces encontramos una actitud un poquito de, no digo desconfianza, pero sí de incomodidad de personas que llegan a la donación y dicen, che, pero te preguntan muchas cosas. Nuestra misión es simplemente despejar conductas de riesgo que expongan tanto al donante como para quien va a recibir esa sangre. Está todo bien, el laboratorio arroja información, pero también la clínica, la observación e incluso el repaso de la historia clínica de esa persona es conducente a decir, bueno, esta persona está en condiciones o no, o esperamos, ¿no? Hagamos el ejercicio muy sencillo de ponernos en la cama del paciente, de quien va a recibir la sangre. Imagínense, están trayendo un sachecito y que le están por conectar esa bolsa de sangre a ustedes. La actitud es distinta, ¿no? Nos encantaría que ese sachet esté un poco más que perfumado y con un moñito, y que el donante haya sido Francisco I, ¿no? Una persona inmaculada. Entonces, esto es una práctica médica ante todo, más allá de que hay un alto contenido humanitario, solidario, indiscutible y universal. Primero es un acto médico supervisado por la medicina, y todo lo que se hace es ajustado estrictamente a un protocolo técnico con observancias de cuestiones legales e incluso hasta éticas de su manejo, ¿no? Entonces, todo eso que está allí en ese párrafo habla un poco de los mitos, de las cosas que se dicen, y incluso nosotros tenemos un 0800 que es una línea gratuita a nivel nacional. Cualquier persona desde su casa puede hacer consultas respecto a la donación, condiciones, lugares más próximos a mi domicilio, e incluso con qué personas vincularse para realizar campañas educativas o colectas de sangre a la comunidad. Eso está a disposición, y cualquier duda que pueda existir podemos concurrir a esos números telefónicos que realmente hacen un aporte muy importante. De todos modos, uno de los propósitos de esta charla es destinar algunos minutitos antes de despedirnos, como para los que quieran espontáneamente plantear alguna pregunta, algo que quieran saber, alguna duda, o incluso algo que no se entendió de la exposición. Lo podemos hacer. ¿Lo podemos hacer ahora, ¿están? ¿Sí? Sí, claro. ¿Tenemos 5 minutitos? Sí. ¿Sí? Por favor. Doctor, los estudios previos, ¿qué tiempo llevan para saber si uno puede donar? Bueno, en el acto de donación lo que hacemos, primero tenemos una entrevista. Antes de hacer la extracción, primero tenemos una entrevista donde relevamos todos los datos filiatorios de la persona,
la parte legal de la donación de sangre, no podemos transfundir una gota de sangre NN, ¿no es cierto? Todo tiene que estar perfectamente identificado a qué persona corresponde. Hacemos un repaso de la historia clínica en un cuestionario, por un sí o por un no, cada una de las preguntas, ¿no es cierto? Más datos de parámetros físicos, presión, temperatura, peso, etc. Si está todo bien, la persona ya ahí pasa a donar sangre, y en el mismo acto de donación tomamos además unos tubitos pilotos que van a un laboratorio donde hacemos toda la serología completa, estudios de enfermedades que se pueden transmitir por sangre. Eso que veíamos en el video: Chagas, sífilis, brucelosis, hepatitis B, hepatitis C, HIV, HTLV. 3 de esos estudios lo volvemos a repetir por una segunda vía. Somos bastante cabeza dura en el banco de sangre, hasta sacarnos todas las dudas. No podemos liberar una unidad si no tenemos garantía de que los estudios estén correctos. Entonces, realmente en algún momento nos planteamos la idea de primero chequear, hacer un laboratorio y después admitir a la donación, pero realmente si ya cuesta normalmente que el donante se acerque y este proceso lo hacemos en 2 etapas, sería mucho más engorroso. De todos modos, ante una mínima sospecha, un resultado, aunque más no sea dudoso en el laboratorio, esa unidad automáticamente sale del circuito y por protocolo tenemos que descartar. Se lo cita al donante, repetimos todos los estudios con una nueva muestra y allí recién informamos en el caso de que el donante lo solicite. Sí, por favor. Doctor, en el interior de la provincia, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen para la selección? ¿Hay grupos, hay trabajo, hay orden de tal fecha, en tal sector de la provincia? Como primera medida, la red provincial de hemoterapia cuenta con 24 puntos de atención a donantes. 3 de ellos están en capital y el resto están distribuidos en las principales localidades de cabecera. Por otro lado, el Banco de Sangre Central cuenta con más de 50 organizaciones de donantes, tanto en capital como en el interior, a las cuales nosotros vamos y visitamos y hacemos las campañas de extracción en la propia localidad del interior. ¿Hay un cronograma, fecha? Sí, por supuesto. Cada club, cada asociación de donantes va fijando fechas, nosotros vamos haciendo un calendario y los visitamos de manera regular. El Banco de Sangre cuenta con una página web y una fanpage donde vamos colgando precisamente esa información a efectos de invitar a la comunidad, los que se quieran acercar y sumar, más los invitados de cada organización que ya tienen un padrón. Nosotros nos vamos a ver qué pasa, vamos en base a un grupo de gente que ha sido convocado y que ya manifestaron la voluntad de sumarse en ese día de la campaña. Gracias. Por favor. Sí. ¿Podría ampliar la lista de requisitos? La intenté 2 veces donar sangre y no pude. Los requisitos básicos, Lo básico sí, pero me fui después una vez porque no hacía 6 meses de una cirugía que tenía. Bien. O de acuerdo al ciclo menstrual de la mujer, bien. O si se vacunó hace poco, si estuvo gripado o alguna medicación. O sea, todo ese otro cuestionario que no va a ser ninguna. Bueno, yo dije, los requisitos básicos son esos. De todos modos, hay un manual de normas técnicas, tendríamos que hablar hasta las 4 o 5 de la tarde, pero quiero dar 2 datos alentadores. La gran mayoría de las causas de diferimiento a la donación son temporales. 1 semana, 1 mes, 6 meses, 1 año como máximo. La gran mayoría de las causas de diferimiento son de este tipo, solamente temporales. Son muy pocos los casos de diferimiento definitivo. ¿Sí? Otra cuestión, la gran mayoría de la población está en condiciones de ser donante de sangre. Eso es también un dato alentador porque no estamos buscando una aguja en un pajar, sino cuestiones básicas. Ahora, lo que mencionás son todas causas de diferimiento temporal, cuestiones vinculadas a la colocación de una vacuna, de una cirugía. Insisto, el periodo máximo de espera es de hasta 1 año, pero no son todos los casos, ¿no? Si lo supiéramos de antemano, no. Bueno, si hay algo
acabas de mencionar y lo dijiste perfectamente en qué diferimiento habría. Si se te ocurre algo más, puedo responder. Si no, insisto, la nómina de causas por las cuales diferimos temporalmente son muchísimas. Una extracción dentaria, una vacuna, una cirugía, todo son cuestiones nada más que temporales, a efectos primero de preservar la salud del donante y segundo de quien va a recibir nuestra sangre. Permiso. Justamente por eso, desde el área de promoción de la hemodonación del Banco de Sangre, también se creó una página web y un Facebook, donde también se pueden evacuar este tipo de cosas, porque como decía Bertinaldo, si tenemos que entrar a enumerar la cantidad de causas de diferimiento temporario, es una lista muy grande y que por ahí en una, diríamos, en un tipo de capacitación o de, sí, sobre todo informativa como esta, lleva mucho tiempo y es muy técnica y no siempre se entiende. Tenemos que entender que la población, nuestra población en Argentina es muy heterogénea. Ustedes tienen una capacidad cognitiva por ahí distinta a la capacidad cognitiva que tenemos dando charlas en otro tipo de ámbito, sea rural, por una cuestión de formación netamente. Por eso es que se unifica el criterio. Y una cosa que tiene que quedar muy clara, la seguridad transfusional va desde el momento de la donación o de la captación del donante, que es el primer eslabón en todo este proceso. Por eso es que se vio y se tomó el modelo que más sirvió a nivel mundial, que es el modelo europeo, de no quedarse en el banco de sangre a esperar al donante o en los bancos, salir a la comunidad justamente para este cambio de cultura en la donación. Me encanta que hagas ese tipo de preguntas porque quiere decir que estás informada y sobre todo que tuviste voluntad. Dentro de este primer eslabón, que es el donante, bien elegido, bien capacitado, nosotros tenemos la obligación ética, moral y médica de cuidarte. La mayoría de los diferimientos es cuidando al donante. Pocas veces es diferir para cuidar al receptor, por así decirlo, porque se avanzó mucho en la selección del donante. Entonces, seguridad transfusional es cuidar todos y cada uno de los pasos. El primero, la donación, el donante. El segundo, toda la parte técnica, que es lo que hablaba del estudio de enfermedades infecciosas de transmisión por la transfusión. Y el tercero es la transfusión o la terapéutica propiamente dicha, que también, diríamos, los dos últimos son aspectos muy médicos y técnicos. No sé, eso quería dejar bien claro, que siempre se cuida todos los eslabones, pero al donante, que es una persona sana, con más razón, porque el principio fundamental de la medicina es no hacer daño. Y esto es un acto médico. ¿Se compra la sangre, doctor? Muy buena pregunta. La sangre no se compra ni se vende. Los servicios de salud de la provincia de Corrientes, incluso de varias provincias del país, cuentan con una ley de aranceliamiento hospitalario que lo que hace es, digamos, nos obliga a nosotros a chequear el estado socioeconómico del paciente y en el caso de tener una cobertura de obra social, los gastos de procesamiento, todos los estudios que vimos recién, más los materiales descartables, etc., todos esos gastos los trasladamos a la obra social, que la obra social se haga cargo. Banco de Sangre Central particularmente tiene una tasa de más del 80% de cobertura a pacientes indigentes, o sea, sin ningún tipo de recupero. Solamente por un 15-18% de pacientes que cuentan con una obra social, eso nos genera un ingreso con lo que sostenemos el servicio. Tenemos que comprar reactivos, materiales, incluso parte del personal está contratado de forma directa con los fondos del Banco de Sangre. Pero la unidad de sangre en sí no tiene un costo que se lo traslade al paciente, solamente vemos si podemos recuperar esos gastos a través de la obra social, ¿no es cierto?, por las prácticas médicas. De hecho está penado por ley, la ley 22990, pena el cobro, la remuneración por este acto. Eso es una cosa que es muy importante, porque una cosa es
cobrar a la obra social o hacer como funcionarios debemos hacer recupero de gasto. Trasladar a la obra social o las prepagas, pero muchas veces se malinterpreta. Así que, bueno, eso es importante que sepan porque tenemos un ámbito público y un ámbito privado donde ustedes deben ejercer su derecho también y ayudarnos de esa manera a este tipo de acciones. ¿Alguna preguntita más? Bueno, le vamos... ¿Hay alguna pregunta más? ¿O está muy claro o ya están aburridos? Ha sido clarísima su explicación. La verdad que creo que todos escuchamos muy atentamente porque ha sido, además de informativa, muy llevadera, muy clara. Así que les agradecemos profundamente que hayan podido venir. La idea creo que es realizar una extracción acá dentro del ámbito de la legislatura. Todavía creo que no tenemos definido el día, pero ahí nuestro equipo de Legislativas en Acción han hecho una planilla donde todos pueden anotarse para llevar adelante este acto tan altruista y tan solidario. Así que desde acá toda nuestra predisposición y por supuesto a las órdenes y para todo lo que necesiten y muchísimas gracias. Le damos un gran aplauso. Gracias.